Vamos a continuar con el curso de métodos numéricos. Vamos a ver el criterio de convergencia del método de Newton-Raphson. Ayer me preguntaban que si iban a elaborar la hoja electrónica en base a mi diseño o al que ustedes propongan. Pues ustedes vayan trabajándolo, ¿no? La estructura es muy similar al método de punto fijo, si lo ven. Ok, entonces usando esa analogía con el método de Newton-Raphson, vamos a obtener el criterio de convergencia. Bueno, si recordamos, geométricamente, el método de Newton-Raphson está basado en la evaluación de la derivada a partir de un valor semilla o inicial, calcular el f de x, su derivada, y de ahí, empleando ese valor, proyectarlo hasta el valor siguiente, el x más 1. Ok. La ecuación recursiva es la que se muestra en la parte derecha. Vamos a hacer una comparación con el método de punto fijo. Bueno, como lo vimos ayer, el método de punto fijo se basa geométricamente en despejar la función f de x de tal manera que se tenga una ecuación recursiva de la forma xy igual a g de x y. Ok, y si obtenemos la gráfica, tendríamos la recta, la función f de x con el valor semilla, buscaríamos eje de x, posteriormente x, recursivamente hasta tener la raíz. Bueno, en la sesión de ayer vimos el criterio de convergencia y su aplicación. Es simplemente la función g de x, obtengo su derivada y en valor absoluto, para el valor semilla, si es menor a 1, el método converge, o lo que es lo mismo, tiende a la solución. Bueno, veamos las dos ecuaciones de los dos métodos, de Newton-Raphson y punto fijo. Vamos a verlo por aquí abajo. Siempre escribo y dejo una línea con pendiente, ¿verdad? Tengo que ajustar la escritura, ok. Esta es la ecuación recursiva del método de Newton-Raphson, de punto fijo, perdón, y la ecuación de Newton-Raphson. Y este es su criterio. Y comparemos las dos ecuaciones. El método de punto fijo está igualado a una función g de xy. Y en la parte derecha del Newton-Raphson sucede algo similar, observen. Si yo hago una equivalencia, estoy encontrando que eje de xy de punto fijo sería el equivalente de la parte correspondiente de x menos la función dividido por la derivada evaluada en el punto xy. Entonces, para el método Newton-Raphson, el g de x va a ser la parte derecha de la igualdad. Bueno, si aplicamos el criterio de convergencia de punto fijo, que la derivada en valor absoluto debe ser menor a 1, pues voy a obtener esa misma derivada para Newton-Raphson. Entonces voy a obtener la derivada, valor absoluto debe ser menor que 1. Ok, vamos a aplicar la derivada. A ver, recuerden cómo se deriva esta función. ¿Cómo sería? Entonces la derivada de x es una suma de derivadas, es una suma y un cociente. Entonces la derivada de xy respecto a x sería 1, menos el segundo término es un cociente de derivadas. Entonces sería el denominador al cuadrado, en el numerador sería el denominador por la derivada del numerador, f', menos la función del numerador por la derivada del denominador. Entonces sería la función por la segunda derivada. Ok. Entonces observen, lo que voy a hacer es, voy a integrar el 1 en el cociente
Entonces simplemente sería un neutro multiplicativo, sería multiplicar por la primera derivada al cuadrado, numerador y denominador, y luego obtengo el factor común. Entonces sería la derivada al cuadrado menos lo que ya obtuvimos, todo eso dividido por la primera derivada al cuadrado. Bueno, entonces veamos los dos primeros términos, vean, se anulan. Entonces, finalmente el criterio de convergencia sería el valor absoluto de la función por la segunda derivada dividido por la derivada al cuadrado, y ese debe ser menor que 1. Y entonces observen que con la analogía del criterio de convergencia empleado en el método de punto fijo, obtuvimos para el de Newton-Raphson. Como ya previamente hemos resuelto este problema, pues vamos a verificar si se cumple el criterio. Ok, toda la función original que ya todos conocemos, que estamos resolviendo cotidianamente con los diferentes métodos, y el problema lo resolvimos con un valor semilla de x igual a 3. Ok, entonces vamos a aplicar este criterio y necesitamos la función, la primera derivada y la segunda. Entonces derivando sería la expresión que se muestra, segunda derivada, y voy a emplear el valor semilla y sustituyendo en la función en la primera derivada y en la segunda. Aquí tengo los valores numéricos. Ustedes pueden verificarlo con su calculadora, ¿sí? Creo que ya tomé la costumbre de utilizar Excel como calculadora. Ya realizo rápido todas las operaciones. Ok, bueno, entonces, aplicando el criterio, sustituyendo los valores, me da 0.25 y es menor que 1. Entonces, sí se cumple el criterio. Entonces, esto me indica que si yo resuelvo el método por Newton-Raphson utilizando el valor de semilla de 3, el método va a converger. ¿Sí? ¿Qué tal si yo utilizar otro valor y no converge? Pues simplemente con eso verificamos que no es necesario realizar el proceso numérico para obtener la raíz, porque el método se vuelve inestable numéricamente, ¿no? Y no tiende a la solución. Entonces, de esta manera, por favor, transcriban esta información a sus notas de su libreta con el ejemplo, y de esta manera concluimos los 3 métodos numéricos que vamos a ver en este capítulo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, Gerardo. ¿Ninguna? Ok. Pues ya se terminaron las notas. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Ok. Entonces viene la parte que me gusta mucho de este curso. Alguien dirá operaciones y métodos, pero el ingeniero civil, ¿en qué lo utilizamos o en qué lo aplicamos? Pues les voy a compartir el segundo material. Esto ya lo subí a Classroom hace unos minutos. Y vamos a ver aplicaciones de la solución de ecuaciones no lineales en una sola variable. Y como los ingenieros civiles, que próximamente van a ser, les gusta la hidráulica, pues en primera instancia lo vamos a aplicar a hidráulica de canales. Como son sistemas dinámicos, son altamente no lineales, entonces son mucho más complejos de analizar. Claro, no estoy demeritando a las estructuras isostáticas, ¿no? Pero ahí al final obtenemos esfuerzos axiales, cortantes y momentos, ¿sí? Pero aquí no, aquí podemos calcular presiones, velocidades, qué sucede cuando modificamos la pendiente o el talud del canal o el tirante o la rugosidad.
o el ancho de la plantilla. Entonces se hace muy difícil, ¿no? Entonces, por favor, esta presentación necesito que la estudien concienzudamente porque realmente ustedes se están preparando para el curso de hidráulica de canales, diseño de plantas de tratamiento, para el curso de hidrología, para el curso de abastecimiento de agua potable, para el curso de sistemas sanitarios y para impacto ambiental. Entonces se están preparando para los próximos 7 cursos que van a llevar durante su carrera. Entonces, pues no echemos en saco roto lo que estamos viendo, no. Y algo fundamental, estamos ligando de manera muy rápida el método numérico con la aplicación. Y por experiencia me he encontrado que los estudiantes como que le toman más gusto al método numérico, ¿no? Porque no solo es el número, sino de esta manera están diseñando o resolviendo problemas prácticos. Y en este curso les voy a enseñar de una vez a diseñar sistemas de canales que van a emplear en sus próximas materias o en futuros proyectos. Muchas veces el maestro ve la materia y, no, es que tú ya viste métodos numéricos y tienes que resolver el problema de canales. Oye, Inge, pero ¿cómo lo ligo? Pasó el tiempo y tengo el fundamento, pero me falta esa parte básica de cómo ligar el conocimiento con la aplicación. Pues aquí lo vamos a ver. Entonces, para ello, voy a hacer una pequeña pausa al curso de métodos numéricos porque realmente necesitamos estas notas para que ustedes rápidamente puedan de manera sencilla y numérica resolver problemas de canales. Más adelante vamos a resolver problemas o de armaduras o de estructuras o de alguna otra área que a ustedes les interese. Solo indíquenme qué tipo de problemas quieren que estudiemos y los podemos trabajar numéricamente. Ok, entonces en ese sentido vamos a ver la parte de canales. En sí, al final, las ecuaciones que se resuelven, no importa qué área del conocimiento, el tratamiento numérico es similar. Aquí la parte complicada o batallosa es conocer el fenómeno físico. Entonces con esto, con lo que vamos a ver, vamos a entender el fenómeno físico de flujo en canales, las variables involucradas, y ustedes de manera muy rápida lo van a resolver numéricamente. Ok, ¿qué es un canal? Bueno, en sentido sencillo, es simplemente un conducto a superficie libre que conduce agua y simplemente se mueve por efecto de la gravedad. Ok. Esos canales, ¿dónde se emplean o dónde el ingeniero civil tiene injerencia en el cálculo o en el diseño o en la construcción? Veamos varios de ellos. Por ejemplo, en las zonas de riego. Si tengo un pozo o una presa de abastecimiento, necesito conducir el agua hasta mi parcela. Pueden ser algunos metros o kilómetros. Entonces, tradicionalmente los sistemas utilizan canales que conducen el agua desde la presa o del pozo hasta la descarga de la parcela. Otra parte que los ingenieros civiles participan activamente es en el drenaje urbano. ¿Qué le podemos llamar drenaje urbano? Pues simplemente ese es el desalojo de las aguas en las zonas urbanas hacia afuera de esa zona también, ¿no? Drenaje sanitario, pues es la descarga de las aguas residuales o las aguas negras o aguas grises fuera de la zona urbana también. Control de inundaciones, no se diga, ¿no? Hay ciudades que prácticamente están localizados cerca de ríos o arroyos importantes, de tal manera que llega un frente de humedad, ocurre la lluvia y ese escurrimiento puede afectar a la infraestructura urbana, incluyendo hasta la vida de las mismas personas. Entonces se requieren sistemas para regular esa afectación o esa inundación. ¿Cómo? Pues a través de sistemas de canales. Entonces también es otra aplicación importante. Otra, ¿dónde más? La hidráulica de ríos también. Los que viven en Juchipila, no se diga Río Grande, así para darnos una idea. O arroyos pequeños, como por ejemplo en Guadalupe. Seguramente estos días que ocurre una tormenta, ¿qué van a observar? Pues que nos inundamos. Oye, pero es que no llovía. Pues sí, pero el día que ocurre nos afecta porque no tenemos planeada la infraestructura de drenaje
urbano. Ok. Y en las obras carreteras no se diga, ¿eh? Simplemente nos vamos de aquí a la ciudad de Aguascalientes por la carretera libre, Trancoso, Luis Moya, Aguascaliente. Hay varios kilómetros que en época de tormentas, por efecto de la construcción de la carretera, que modificamos el escurrimiento natural en el terreno, pues se generan almacenamientos y se generan encharcamientos o inundaciones, ¿eh? Esto ya ustedes ya lo conocen prácticamente. Bueno, entonces en ese sentido, el manejo, el análisis hidráulico o el diseño de canales es fundamental para el ingeniero civil. Hay alguna oportunidad de que pueden expandirse un poco su área laboral o de estudio. Ok, ¿cuáles son los tipos de canales más utilizados? Vamos a ver los más comunes, ¿eh? Está el canal trapecial, canal triangular, canal rectangular, y estas vistas que observan es como un corte. Estamos viéndolo de frente, que el flujo vendría en nuestro sentido, ¿sí? Saldría como de la pantalla. Ok, canal circular, canal forma de herradura, hay de secciones compuestas, o los naturales, por ejemplo en los ríos o arroyos, ¿sí? Que no tienen una forma definida. Ok, bueno, entonces vamos a emplear estos, estos tipos de secciones más utilizados para irnos familiarizando en el trabajo de las ecuaciones. Bueno, lo que observan en el canal hay una línea horizontal con un triángulo con unas líneas que desaparecen. Bueno, es una esquematización o una representación del nivel del agua o el tirante hidráulico. Entonces, por ejemplo, en este canal el nivel del agua llegaría, o el estudio o lo que estamos analizando, a este valor, por supuesto para el triangular y para cada uno de ellos. Bueno, en la sección circular eso es importante porque lo utilizamos mucho en los sistemas de drenaje urbano, en los sistemas sanitarios o en los sistemas de desalojo de aguas en las obras carreteras. Ok, bueno. Entonces con esto vamos a ver cuáles son las principales propiedades geométricas. Por supuesto, ustedes van a leer con calma el material, lo van a revisar, lo van a transcribir, entonces van a tener más tiempo para asimilarlo, porque esto lo vamos a estar trabajando cotidianamente. Y si ustedes lo van a desarrollar o estudiar durante los próximos semestres, pues no es mala oportunidad, ¿no? De ir unificando un criterio hidráulico para que ustedes cuando lleven los cursos les facilite el análisis o el estudio. Ok, entonces vamos a ver las propiedades geométricas. Vamos a considerar la sección y vamos a definir una variable A mayúscula. Aquí en la hidráulica las letras mayúsculas y minúsculas son variables diferentes, ¿eh? Después lo vamos a ver. Muchas veces se crean, no, pues agrégale A mayúscula o B mayúscula o B minúscula, al cabo representa lo mismo. No, en la hidráulica no. ¿Sí? Entonces eso causa confusiones en alguna aplicación de fórmula. Después lo vamos a ver ahorita en una ecuación. Ok, entonces el área hidráulica, por favor, aquí las unidades que les indico son las que vamos a trabajar. El área hidráulica estaría en metros cuadrados. Es simplemente, si realizo una sección, sería el área de color blanco que corresponde o se localiza entre la superficie libre del fluido y las paredes y el fondo del canal. Entonces el área blanca sería, ese espacio sería el área hidráulica o simplemente área. Ok. Otra variable importante es, ¿vale? P mayúscula, va a ser el perímetro mojado o perímetro. La unidad está en metros y simplemente es el área de contacto entre el líquido y las paredes y el fondo del canal. Y correspondería más o menos a la línea oscura, achurada. Ese sería el perímetro. ¿Cómo lo mediríamos? Pues una manera sería pues con cinta. Si tenemos el levantamiento topográfico y tenemos el plano en AutoCAD, pues simplemente seleccionamos la línea, utilizamos el comando de distancia y listo.
¿sí? Nos da ese valor. Ok. Otro parámetro que se requiere demasiado en hidráulica también es el ancho de la superficie libre, es decir, es el espejo del agua y cubre desde el inicio de, del nivel del espejo con el contacto con la pared del canal. Y eso es una distancia horizontal hacia el otro valor. Ok, a la otra orilla del canal. Bueno, otra variable que vamos a estar trabajando y que va a ser digamos, la de estudio o la de diseño o la de preocupación en cierto momento en esta materia y con métodos numéricos, es la variable Y. Es el tirante hidráulico medido en metros o simplemente tirante. Y va a corresponder a la altura desde el espejo del agua o la superficie libre del agua hasta la parte más profunda del canal. Entonces, este sería Y. Y Y, por supuesto, alguien dirá, pues es que yo utilizo este valor de Y, o este. No, por costumbre y por análisis, Y es la distancia máxima entre el espejo del agua y la parte más profunda del canal. Ok, a partir de estas variables básicas, hay algunas otras más. Una de ellas es el radio hidráulico, es RH, y es simplemente la relación del agua, del área hidráulica dividido por el perímetro. Entonces sería el área dividido por el perímetro. Y ahora sí, otra variable que causa muchas confusiones, el tirante medio. Y el tirante medio está denotado por una letra Y mayúscula, la unidad está en metros y es la relación del área dividido por el ancho de la superficie libre o del espejo del agua. Ok. Hay otra variable que es el fondo del canal, la letra B minúscula. No la confundamos con el espejo del agua, con el ancho B mayúscula. El fondo del canal es prácticamente la parte plana de mayor profundidad. Más o menos pudiéramos decir que esta sería. Pero esto es muy subjetivo porque para algunas personas el fondo sería la parte más profunda entre las dos líneas. Alguien diría, no, ¿sabes qué? También considero esta parte. Entonces es medio subjetivo en los cauces o ríos naturales. Entonces, vamos a ver estas variables ahora para las secciones más comunes. Entonces vamos a obtener las ecuaciones de esas variables geométricas para el canal trapezial, triangular, rectangular, circular y herradura. Aquí las ecuaciones, si nosotros obtenemos la ecuación para el canal trapezial, de esa manera podemos asociar de manera directa el canal triangular. Vean, si este canal trapezial eliminamos el fondo o la plantilla y unimos el resto, ¿qué quedaría? Este triángulo y este triángulo. Entonces formaría el canal triangular. Ok. ¿Y el canal rectangular cómo se formaría? Entonces la inclinación de estas paredes es como si fuera vertical. Es como si desapareciéramos este medio triángulo y este medio triángulo para dejar la sección central. Entonces las ecuaciones están relacionadas. Ok. Para la sección compuesta, pues no es sencillo porque son figuras irregulares. Entonces hay que estarlo calculando por partes o por secciones. Y para cauces naturales, pues aquí se complica porque pues realmente tendríamos que hacer un levantamiento topográfico, dibujarlo en AutoCAD, utilizando una herramienta, pues calcularíamos el área. Esa sería una manera. Ok. Oye, y para canal circular y de herradura, pues ya hay ecuaciones y tablas específicas. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces en ese sentido, las propiedades geométricas que estamos viendo, las vamos a representar en ecuaciones ahora sí. Ok, ahí está. Vamos a considerar el canal trapezial.
El canal trapecial tiene las siguientes características. Tiene una plantilla, tiene dos paredes con un taludca o una inclinación, o una, digamos, es como una pendiente. Ok. Entonces, pudiera ser que estas dos paredes tengan el mismo valor de K. O alguien dijera, ¿sabes qué? En alguna zona, por proceso de excavación, tengo una roca, pues puedo dejarlo vertical. Entonces pudiera ser una sección trapecial en el cual el talud izquierdo desapareció y es vertical. Ok, estos ya son casos muy particulares. Bueno, este talud K es función del ángulo de reposo o de estabilidad del material. Por ejemplo, si es roca y hacemos una excavación, alguien pudiera decir, oye, es que la roca es muy estable, entonces no va a haber un proceso de derrumbe o de caída. Entonces podemos hacer un corte vertical. Ok. Oye, pero tengo un canal de arena. Oye, pero es que la arena pues tiene un ángulo de reposo como de 18 grados. Ok. Entonces el talud ese ya está definido en tablas, ya en varios textos. Les puedo pasar una copia. Entonces, en función del tipo de material, ya hay taludes recomendados, un talud mínimo, un talud máximo y el promedio. Entonces, generalmente utilizamos el promedio, pero eso ya lo vamos a obtener de tablas. Ok, por esa parte no se preocupen. Bueno, entonces, ¿cómo sería el área del canal trapecial? Fácil. Vamos a dividir en tres secciones: un triángulo, una parte central que es un rectángulo y el otro triángulo. Ok, entonces vean la ecuación del área. B por Y. B por el tirante. Es el rectángulo, la parte central. El KY cuadrada corresponde a los dos triángulos. Ahorita no me pide la deducción de cómo se obtiene. Es simplemente por triángulos semejantes. ¿Sí? Ahorita nomás consideremos las ecuaciones. Pero les puedo dar un material, o creo que ya lo hice en una clase previa, cómo calculamos este término, hasta en función del ángulo de reposo del material. ¿Sí? Si mal no recuerdo. Ok. ¿Cómo es la variable del perímetro mojado? Pues simplemente sería este talud, esta pared, más el fondo, más esta pared. Entonces tenemos el fondo más dos veces, y esta relación también ya hay una fórmula definida. Entonces ahorita no se preocupen tanto, simplemente el perímetro se calcula de esta manera. Oye, el ancho de la superficie libre, pues sería la plantilla más la proyección del triángulo, esta cara y esta cara. Entonces sería B más 2KY. Ok. El radio hidráulico pues está definido simplemente el área dividido por el perímetro. Entonces, área dividido por el perímetro. Ahí está. Ok. Entonces, de esta manera podemos realizar, con esta fórmula general, podemos realizar el cálculo de las propiedades geométricas del canal rectangular. ¿Qué haríamos utilizando estas mismas fórmulas? Bueno, vean el talud K. ¿Sí? Corresponde al lado horizontal del triángulo. Ok. Cuando tenemos un canal rectangular, ¿qué sucede? Que la pared es vertical. ¿Y cuánto valdría acá? Vale 0. Entonces, si vale 0, vamos a verificarlo. Entonces, el área de una sección rectangular sería P por Y. Como este es 0, ¿cuál sería el perímetro? La plantilla más dos veces el tirante. Este es 0, pero la raíz es 1. Ok. El ancho de la superficie libre, pues sería equivalente al fondo del canal. Ok. El radio hidráulico está la fórmula correspondiente. Entonces, regresando a la figura del canal rectangular, veamos el área. Aquí lo vemos de manera inmediata. B por Y, área hidráulica. Oye, el perímetro mojado es el área de contacto entre las paredes y el fondo del canal con el líquido. Una pared, dos paredes, 2Y, más la plantilla.
Oye, el ancho de la superficie libre, ¿a qué es equivalente? Al fondo del canal. Aquí está. Ok. Por definición, el tirante medio es la relación del área dividido por B mayúscula o la superficie libre. Entonces, el área que sería B por Y, B mayúscula sería que la plantilla, aquí. Reduzco B, que me queda Y. Entonces, para un canal rectangular, el tirante medio del canal es equivalente al tirante mismo del canal. Ojo, esta fórmula solo es válida para canales rectangulares, ¿eh? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Ok. El radio hidráulico es la relación del área dividido por el perímetro. Ahí está la fórmula correspondiente. Si nosotros regresamos al canal trapezial y ahora analizamos el canal triangular, este canal triangular, vean, hacemos la comparación. Es como si en el canal trapezial el ancho B, o el fondo del canal o la plantilla, fuera cero. Es decir, lo cerráramos y más quedaran las paredes. Entonces, si eso ocurre, en la ecuación general del canal trapezial, todos los términos en B se hacen cero. Vean. Entonces quedaría el área KY, el perímetro, que serían estas ecuaciones. Ok. Entonces, el canal triangular, los únicos datos que necesitamos, vean, es el talud y el tirante. Y aquí están las fórmulas correspondientes. Vean, el ancho de la superficie libre, vean, es 2KY, esto. Y el canal rectangular, ¿cuánto era? Pues B igual a B. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver el coco de los ingenieros civiles, los canales circulares. Esta ecuación es bien compleja de estudiar. Generalmente los estudiantes batallan para su programación o en Excel. Vamos a verlo de manera rápida. Y no sé si en esta sesión o en la siguiente vemos una aplicación de cómo se calcula de manera muy rápida. Ok. El canal circular tiene esta característica. Primero, es un conducto de la variable D, va a corresponder al diámetro, es el diámetro de la tubería. Y el tirante que se puede presentar puede ser desde 0, Y, hasta D. ¿Sí? Aquí está la condición. Entonces el tirante puede ser desde 0 hasta D. Ok. Para calcular las propiedades geométricas yo necesito primero calcular una variable, digamos, de apoyo o complementaria para el cálculo de las propiedades geométricas, que es el ángulo. Estas ecuaciones que vamos a ver corresponden a esta condición, porque he encontrado yo algunos textos de hidráulica en el cual utilizan otras fórmulas, porque calcula el ángulo de diferente manera. Entonces, voy a aclarar eso primero. Bueno, el ángulo es el siguiente. Vamos a pensar que tenemos el tubo de diámetro D, tengo un tirante y voy a formar un triángulo con el eje o con el centroide de la tubería, será la parte media, ok. Y voy a trazar una línea de ese punto hasta donde inicia el espejo del agua. Ok. Entonces mi ángulo va a ser medido desde un eje vertical hasta el cateto del triángulo que se forma. Aquí está mal dibujado. Entonces el ángulo sería desde este punto hasta este punto. Como ya estoy generando el video, ustedes por favor ahí pueden verificarlo rápidamente y hagan la anotación correspondiente cuando transcriban las notas. Bueno, ese ángulo, aquí está la fórmula correspondiente, es el arcoseno de 1 menos la relación de Y con el diámetro
Por favor, este ángulo está en radianes. He visto fórmulas que lo manejan en grados. Entonces las fórmulas tienen cierta transformación para no tener errores, ¿no? Ese es el primer gran problema que tienen los que se dedican a trabajar tuberías circulares o canales. ¿Por qué? ¿Cómo calculan este ángulo? Y generalmente no les da, y luego cuando realizan los cálculos complementarios, pues no les dan menos. Entonces andan batallando, ¿sí? Ok. El área hidráulica es función del ángulo y del diámetro. Aquí está la fórmula respectiva. ¿El área hidráulica cuál sería? Pues simplemente el espacio geométrico desde el espejo del agua hasta que cubre parcialmente la tubería. Esa sería el área hidráulica. La otra variable, el perímetro mojado, es el área de contacto entre la tubería y el fluido. Entonces sería esta componente. Ok. El radio hidráulico es la relación del área con el perímetro. Ya tengo las fórmulas. Pues aquí ya está reducida. Ok. El ancho de la superficie libre es el espejo del agua. Entonces esta sería B mayúscula. Ok. Oye, aquí no hay fondo del canal. No, el canal circular no tiene fondo prácticamente. Si lo vemos en sentido estricto, alguien diría, pues es como este segmento. Alguien diría, no, es de aquí a acá. O alguien diría, es que no tiene fondo. Yo generalmente cuando me piden cuál es el fondo de la tubería circular o del canal circular, no, pues les digo que no existe, ¿no? Ok. Entonces ya tengo el ancho de la superficie libre. El tirante medio es la relación del área con el espejo del agua. Ok, estas son las ecuaciones geométricas de los canales. Ahora, oye, pero quiero saber cuánta agua circula en esa tubería o en ese canal. ¿Cuánta agua circula para esta geometría? O en esta sección natural, o en la compuesta, o en la circular. Ok, entonces ahorita solo necesitamos dos ecuaciones de flujo en canales. Las ecuaciones de flujo es la de continuidad, donde me dice que el gasto que circula en canal es directamente proporcional o al producto del área hidráulica en metros cuadrados por la velocidad del flujo, metros por segundo. Si yo analizo las unidades, vean, metros cuadrados por metro por segundo, ¿qué me va a dar? Metros cúbicos por segundo. Ese es el gasto. Es el agua que va a estar circulando en el canal. Ok, entonces cuando conocemos el gasto y el área, pues aquí podemos despejar la velocidad y la podemos calcular de manera directa. Bueno, los ingenieros civiles, cuando diseñamos canales, utilizamos una ecuación que se llama la ecuación de Mainin. Hay muchas variantes y hay muchas versiones de esta ecuación. Hay fórmulas previas que calculaban el gasto, pero la más utilizada ahorita es la de la ecuación de Mainin, o se le conoce como ecuación de flujo uniforme, que es pues simplemente el gasto que circula en un canal es función inversa del coeficiente de rugosidad multiplicado por el área a las 5 tercios, dividido por el perímetro a las 2 tercios y multiplicado por la pendiente longitudinal del canal a la 1 medio. Ok. El coeficiente de rugosidad, o n de Mainin, ya viene en tablas. Ese no es necesario hacer mucho trabajo de campo. Sí es importante, pero ya cuando tenemos cierta experiencia de manera rápida lo podemos calcular. Y es función del tipo de material. Es como si tuviéramos un un coeficiente de fricción. Eso sería. Por ejemplo, el concreto pulido ya tiene un valor. 0.013. Ok. Oye, tengo un pavimento, una carretera más rugosa. ¿Cuánto valdría? Pues ya está en tabla. Ah, aquí no salió, es 0.014. Oye, yo tengo un arroyo, pero el fondo es arenoso.
Bueno, esa arena o esa grava o esa vegetación puede tener más resistencia al flujo. ¿Por qué? Porque reduce la velocidad, entonces puede ser un valor más alto, claro. Entonces, más o menos para un canal de fondo arenoso, el coeficiente n vale 0.017. Ok, entonces esta ecuación me pide el área, el perímetro mojado, la pendiente longitudinal del canal. ¿Y cómo calculo esta pendiente? Pues por topografía, ¿sí? Eso es lo que yo necesito. Ok, vamos a verlo. Voy a hacer un corte lateral, es decir, obtengo un perfil del canal. Aquí está el nivel del el tirante normal, o YN, o Y normal, y la distancia desde el fondo hasta el espejo del agua, lo que habíamos comentado. Ok. Este triángulo me indica que es el espejo del agua. Esta flecha me indica la dirección del flujo y de manera natural, vean, el agua se va a desplazar de una pendiente mayor a una menor. Eso lo podemos verificar para cualquier condición. Después, cuando lleven la materia de hidráulica, van a ver que es una relación de fuerzas de gravedad con fuerzas de inercia. Entonces lo podemos verificar, por ejemplo, en el semáforo de la avenida López Velarde con la subida a la Bufa, donde ustedes seguramente extrañan su escuela de ingeniería civil o su facultad. Ahí en el semáforo, cuando llueve, ¿qué sucede? Con el agua que escurre de la subida a la Bufa, de esa calle. Pues ahí por No podemos gravedad, pasar. por ahí baja, es más, no puede ni pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el desnivel. Entonces, la pendiente del canal es muy fácil de calcular. Cuando lleven topografía, pues será simplemente la relación del desnivel de la cota máxima y la cota mínima del tramo de estudio dividido por la longitud de esas cotas. Entonces aquí estaría S, delta Z dividido por L. Ok, aparentemente son ecuaciones muy complejas, pero después cuando realicemos los ejemplos y los problemas van a ser muy sencillos y vamos a ver un problema de ellos. Vamos a verlo. Vamos a calcular las propiedades geométricas de este canal trapecial. Tiene una plantilla, un fondo de 3.5 metros, tiene un talud de 1.5 y tiene un tirante de 1.7 metros. Ok, si vamos a calcular las propiedades geométricas, el área, el perímetro, el ancho de la superficie libre y el radio hidráulico. Pues aquí están las fórmulas. El área simplemente B por Y más KY cuadrada. Sustituimos los valores correspondientes. Fondo del canal, el tirante, el talud por el tirante al cuadrado. Aquí me faltó la unidad. El área son 10.28 metros cuadrados. El perímetro mojado, pues son las zonas de contacto, las paredes, dos paredes, más el fondo. El fondo más las dos paredes. Me da 9.62 metros. Ok. El ancho de la superficie libre, o sea, el espejo del agua, será 8.6 metros. Y el radio hidráulico, como es la relación del área dividido por el perímetro, ya tengo los valores, me da 1.068 metros. Ok. Vamos a calcular el gasto con la ecuación de Manning. ¿Y la ecuación de Manning cuál es? Aquí está, vean. Ya hemos calculado el área, el perímetro y me falta el coeficiente de rugosidad, que es de tabla, y como dije que va a ser de concreto molido, va a valer 0.013. Ok, me falta la pendiente. Y observen, cuando tenga la pendiente, todos los términos del lado derecho son conocidos. Entonces yo puedo calcular de manera directa el gasto. ¿Sí? Ok, entonces lo voy a hacer. Voy a calcular
la pendiente. ¿Cómo sería de manera práctica en campo? Fácil, pues simplemente me voy en un tramo de longitud, mido la cota máxima, la cota mínima, y esa diferencia sería el delta Z. Vamos a pensar que yo tuve un desnivel de 0.72 metros, ok, y una longitud de 58 metros. Bueno, ¿cuál sería la pendiente? Pues la relación delta Z dividido por L. Me da 0.0124. Si yo lo multiplico por 100, me daría una pendiente de 1.24%. Eso sería. Ok. Entonces lo que hago finalmente en la ecuación de Manning, voy a calcular el gasto. Ya tengo el 0.013, que es el N, el área, que son los 1028 a las 5 tercios, el perímetro, que ya también lo tenemos, que es 9,629, todo eso a las 2 tercios, y por la pendiente, aquí el 2 me falta, en el escaneo no apareció, un medio. Realizando las operaciones me va a dar un gasto de 92 metros cúbicos por segundo. Aquí me falta. Ok. ¿Eso cuánto representa? Esos 92 metros físicamente. 92,000 litros que están circulando en esa sección de canal. Para estos datos. Entonces, si nosotros tenemos esta información, por ejemplo, este canal trapecial, fuera no, mañana lo vemos de manera práctica cómo hago mis estudios con datos reales, ¿no? Mañana lo vemos. Ok, entonces ya calculé el gasto. Bueno, si yo utilizo la ecuación de continuidad, quiero conocer la velocidad del flujo. Entonces, el gasto es igual al área por velocidad. Vean, el gasto ya lo tengo. El área también. Entonces aquí despejo yo B. Entonces B, sustituyendo los valores, me da 8.9 metros por segundo. ¿Y esa velocidad qué tanto puede representar? Pues ahorita no tenemos una idea. Ahí está ese valor numérico. Ok. Mañana vamos a ver algunos problemas de cómo es la velocidad en los canales. Ok. Bueno, entonces fíjense. Yo conozco el tirante. ¿Sí? Yo conozco el tirante. Conozco la geometría del canal. Conozco el tipo de material con que fue construido. Y conozco la pendiente. O lo que es lo mismo. Yo conozco todo el término derecho de la ecuación de Manning. Entonces, yo puedo calcular, si tengo esos datos, yo puedo aplicar la ecuación de Manning para calcular el gasto. Entonces vean, no necesitamos mucha información para calcular esa variable. Ok, ¿hay una pregunta hasta aquí? ¿Cómo se calculó N? N es un parámetro de rugosidad, es un factor de fricción, ese ya está estandarizado. Ese ya viene en alguna tabla. Se las puedo... No, en la siguiente clase se las comparto, mañana se las entrego. Ese ya viene en tablas estudiadas en el cual, en función del tipo de material, ya viene estandarizado el dato, ¿no? Eso en cualquier libro de hidráulica de canales lo podemos checar. Mañana vemos algunos valores típicos, ¿no? Pero para concreto pulido, que generalmente es lo que se hace en las obras, vale 0.013. Oye, Inge, pero es que mi canal en mi localidad allá de Río Grande, pues no lo vamos a construir de mampostería, el canal. Ah, ok. ¿Y qué rugosidad utilizo? Pues yo consulto la tabla específica y me va a dar como 0.015 y es el valor que voy a utilizar. Ok. Oye, pero es que yo tengo un río y tiene grava y tiene vegetación, es más, hasta tiene árboles el arroyo. ¿Qué valor puedo yo utilizar? Consulto la tabla
y busco los valores ya especificados. ¿Sabes qué? Puede ser punto 0.25. Ok, entonces de esa manera se calcula n, ¿sí? Por supuesto, hay otras maneras de hacerlo. Si gustan, mañana vemos esa parte. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan algunos libros con fotografías, ¿sí? Miles de fotografías. Y en la parte inferior viene una descripción de las características de canal, los tipos de materiales, y también vienen los valores sugeridos de n. Entonces lo que hacemos es buscar en ese libro un canal que tenga las características de lo que estamos suponiendo. ¿Sabes qué? Se parece a esta fotografía. Y abajo aparece el valor de n sugerido. Así se calcula. ¿Sí? Otra pregunta, por favor. ¿No hay? No, pues ya. ¿Ya qué? Parece que no, profe.